Es un gusto estar aquí con el padre Anguiano para presentar el libro Mirar con ilusión el futuro de México, libro de la Universidad Pontificia sobre la visita del Papa Francisco a nuestro país. La Universidad Pontificia, heredera de aquella otra real y pontificia fundada en 1553, ha trabajado incansablemente desde su reapertura en 1982 en la formación de cuadros en la Iglesia, de sacerdotes, de religiosos y religiosas, de laicos y laicas, y también ha trabajado fuera de ella a favor del bien común, acorde con el sueño de Dios para el mundo. En el mensaje del Papa Francisco a los obispos en la Catedral Metropolitana, no sé si recuerden, para muchos pasó de noche, ¿no?, esta afirmación que hace el Papa. Dice textualmente: a este pueblo mexicano le ayudaría mucho un testimonio unificador de la síntesis cristiana y una visión compartida de la identidad y el destino de su gente. En este sentido, sería muy importante que la Pontificia Universidad de México esté cada vez más en el corazón de los esfuerzos eclesiales para asegurar aquella mirada de universalidad sin la cual la razón, resignada a módulos parciales, renuncia a su más alta aspiración de búsqueda de la verdad. Pues con esto, enhorabuena a la Universidad Pontificia por el espaldarazo que le da el Papa Francisco, un espaldarazo tan oportuno cuando sabemos que la universidad ha tenido que hacer malabares muchas veces para salir adelante sin el apoyo suficiente de los pastores y también de todos los hijos de la Iglesia que deberíamos apoyarla. El libro que hoy presentamos se titula, como decía, Mirar con ilusión el futuro de México, la visita del Papa Francisco y su legado, editado por el padre doctor Alberto Anguiano, aquí presente. Y en el texto, en el libro, se incluyen los textos de profesores de la Universidad Pontificia de México, así como de algunos otros investigadores vinculados a ella, ya sea por la investigación o porque son docentes en la universidad o porque participan de las redes de diálogo y de investigación con la Pontificia. Y estos investigadores lo que hacen, los autores, pretenden suscitar con esta obra un compromiso no solo de ellos, sino de todos los actores de la sociedad mexicana a partir de un análisis sobre lo que Francisco dijo e hizo estando en territorio nacional. Una obra que invita a mirar con ilusión, pero también con realismo, el futuro de nuestra nación mexicana y de la Iglesia en el país. La obra consta de 3 partes. La primera, que agrupada la edición de veras es impecable, en este rubro que se llama Claves de lectura y contextos de la visita de Francisco, y comprende 4 textos de profesores de la universidad, de José Luis Díaz Moreno, del padre Merlos, del propio Alberto Anguiano y de Luis Eugenio Espinosa, quienes abordan en ese orden las claves de lectura pastoral de la visita, los principales protagonistas de la misma, el Papa en el contexto postconciliar y latinoamericano, y por último el significado sociopolítico de los lugares visitados por el pontífice. Ayer que estábamos en el panel de la WITCAM, era muy interesante que ponían mucho énfasis en esto, el significado geopolítico y geográfico, ¿no?, los lugares que visita el Papa y qué significan pastoralmente, pero también en la diplomacia de la Iglesia. Una segunda parte, lo que Francisco dijo e hizo, que comprende 10 textos, o sea, es un libro muy denso, ¿no?, que explican e intentan analizar los diversos mensajes del Papa y los distintos lugares que visitó en su viaje a México. El mensaje ante las autoridades civiles y políticas, un texto de Arturo Mota, un filósofo
de la Universidad Anáhuac del Sur, en el mensaje ético, social y solidario en la Basílica de Guadalupe, del padre Juan Carlos Casas, por aquí presente, el mensaje de Catedral a los Obispos, un texto crítico de Eduardo González Oropesa, Los Descartados, Niños Enfermos y Ancianos, y de Monseñor Arismendi, obispo de San Cristóbal de las Casas. Escriben esta segunda parte sobre la visita a su diócesis y sobre el sentido eclesial en la iglesia local de los indígenas. Sobre la familia en México escribe el padre Eduardo Bonín, que en algunos puntos le enmienda la plana al Papa, y creo, bueno, no sé mucho, pero me convenció, ¿no? Y también la no resignación, eje del mensaje del Papa a los consagrados, que es el tema del texto de Jaime Rivas. Particularmente importante, no el texto en sí, que todos me parece que lo son, pero el mensaje, porque hay esta liga muy directa entre el trabajo de los consagrados y de las consagradas en nuestro país y pues estas periferias existenciales de las que habla Francisco. Y de los jóvenes escribe Juan Carlos Hurtado, y de las cárceles en el mensaje de Francisco lo hace José Francisco Hinojosa. Por último, Ricardo Marcelino Rivas escribe sobre trabajo, migración en el mensaje de Francisco. La tercera parte del libro, este libro que es redondo en estructura y en contenido, no quedaría completo sin el después de la visita, que es este tema que nos tiene a todos pues interpelados, pero también bastante atorados, ¿no? Lo que se ha dicho y lo que queda por hacer, que es el título de la tercera parte de la obra y que comprende 5 textos clave para pensar y echar a andar la tarea a un tiempo difícil y esperanzadora que nos dejó a todos el Papa en su visita a México. Un texto importante, me referiré un poquito a la recepción de los discursos. Bueno, la recepción de los discursos es el tema del texto de Antonio Ernesto Palafox. Luego está el metalenguaje de Francisco, lo que el Papa dijo sin decir, que es la materia de lo escrito por Guadalupe Daniel Portillo. Mariana Ibalú Lozano, la única mujer que escribe en la obra, ahí hay una asignatura pendiente, aunque debo de confesarme a culpa, que yo fui invitada y no pude participar, ¿no? De todas maneras la proporción anda un poquito cargada a los varones, ¿no? Que se ocupa de la tarea evangelizadora que nos deja Francisco y de la repercusión que ésta tiene en la reconstrucción del tejido social. No hay don sin tarea. David Noel Ramírez pone el dedo en la llaga sobre la necesidad ineludible del compromiso de todos en la construcción del futuro de México. Es evidente al leer al texto que hay un hilo conductor, que hay una crítica eclesial, responsable, pero clarísima, a la jerarquía y al papel de la jerarquía en esta visita. Entonces, esto es importante, como darle el equilibrio de decir, bueno, sí, la jerarquía tiene una tarea, pero cada uno de nosotros, desde nuestro sacerdocio bautismal, también lo tenemos. Y termina la tercera parte y concluye la obra con el texto de Rubén Betancourt, o sea, su propio escrito, en el que hace justicia a la propuesta educativa de la Universidad Pontificia de México en el marco de los educadores cristianos según el Papa Francisco. Esto es muy interesante porque pone en perspectiva lo que el Papa Francisco, la idea que tiene sobre la educación, ¿no? Y que desmonta, o sea, parte del magisterio, este sustrato, pero bueno, hay algo más que aporta, ¿no? El libro es extenso, son muchos, como ya escucharon los autores que allí escriben, su contenido es denso, por lo que habrá de desmenuzarlo con calma, sobre todo pensando en la tarea que deriva del don que significó para los mexicanos y particularmente para los católicos la visita. Es el resultado de una compilación pensada, estructurada,
Cuando lo ves tan fácil, dices, no, pues es que aquí sí le pensaron detrás, ¿no? Y de una edición muy cuidada, de veras la edición es impecable, no aquí guayabazos porque está el padre presente, pero sí es una estupenda edición. Y me parece, sin embargo, que la profundidad de los textos y la calidad de los mismos no es uniforme, es desigual. Lo que refleja, no lo digo en son de crítica, sino que refleja algo que es un punto positivo, el interés inusitado que despertó una convocatoria para escribir en torno a la visita del Papa a nuestro país. Y textos que tengan que ver con lo doctrinal, que tengan que ver con lo pastoral, que tengan que ver con su continuidad con el magisterio de la Iglesia, en fin, no de decir los bailables y los mariachis, ¿no? Sería imposible, y no es mi objetivo, no lo podría hacer, reseñar en este breve espacio cada uno de los textos que integran el libro. Un cursito, Jorge. Por lo que he optado por referirme a 2 de ellos, y elegidos casi de manera aleatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que no estoy escogiendo los mejores ni los peores, sino los que puedan expresar una perspectiva muy clara, un enfoque en el conjunto de la obra. Y me referiré brevemente, unas cuantas líneas, al escrito Claves para la lectura pastoral de la visita del Papa Francisco a México, del agustino y estudioso de la teología pastoral José Luis Díaz Moreno. Y empieza este texto con una motivación explícita que, aunque sea implícita en otros textos, pero ahí está: evitar que la visita del Papa a nuestro país quede como un suceso, como una letra muerta, pero que no dé lugar, como diría otro texto del libro, a un proceso, y a un proceso que sea pastoral, que sea eclesial, ¿no? El texto resulta sugerente y útil para un discernimiento pastoral y eclesial. Son 3 las claves de lectura que el autor propone. La primera es el tiempo presente del pueblo mexicano, y marcado por toda forma de violencia y de exclusión. Hace un verdadero catálogo y una explicación pues concienzuda de lo que es este contexto violento de nuestro país, de miles de desaparecidos, del drama de la migración forzada. La segunda clave es el mensaje evangélico en las palabras del Papa. Y este mensaje evangélico que dice el autor, el eje del mensaje son los derechos humanos. Y una tercera y última clave de lectura, que es la praxis cristiana, aquella que continuamente trata de unir las condiciones propias de la sociedad, en este caso de la sociedad mexicana violenta de la que hablaba en el presente de nuestro pueblo, con el mensaje evangélico, y haciendo de esto una nueva síntesis, contexto, mensaje evangélico, que una síntesis que sea un proyecto de humanidad, ¿no? Sí es notable de veras la preocupación de todos de decir que no nos quedemos nada más en la anécdota del Papa, ¿no? Tomando como eje transversal al Evangelio en clave de derechos humanos, en el mensaje de Francisco, el autor trae a la memoria las palabras pronunciadas por el Papa en algunos, no todos, de los lugares visitados. De San Cristóbal de las Casas rescata la indignación de Dios ante la esclavitud del pueblo de Israel, a la que aludió Francisco en la homilía, y lo trae aquí al presente, un Dios que camina con el pueblo indígena sufriente, convirtiendo su historia en libertad y esperanza. Del mensaje en la cárcel, trae a la memoria la preocupación de Jesús por atender a los presos, a los sin rostros. Del mensaje en la basílica, recupera lo dicho por Francisco, y sobre todo lo recupera diciendo, bueno, en México hasta los narcos son guadalupanos, entonces, ¿cómo leer esto, no? Y lo recupera con esto que dice el Papa: el México de la violencia, de la corrupción, del tráfico de drogas y de los cárteles, no es el México que quiere nuestra madre. El texto esboza lo que debiera ser la praxis cristiana, con coraje profético. Esta es una característica que él plantea de esta praxis cristiana, de una iglesia deuteronómica, aquella que forma su identidad a través de la historia de un pueblo.
la que practica la solidaridad y se compromete con el pueblo que comparte sus anhelos y sus sufrimientos. Concluye con las palabras del Papa, bueno, siempre además hay muchos ecos en esto del Concilio Vaticano II, de Gaudium et Spes, en fin, ¿no? Y concluye con las palabras del Papa en su despedida a México: aquello que nos deletrea y nos marca el camino es la presencia misteriosa pero real de Dios en la carne concreta de todas las personas, especialmente de las más pobres y necesitadas de México. Que ahí, pues bueno, está como una tarea concisa que nos deja y que nos recuerda el autor. El segundo texto que voy a comentar brevemente es la no resignación. Este testimonio que deben dar las consagradas, los consagrados y los agentes de pastoral es el texto de Jaime Rivas Aldama. El autor es profesor de Teología Espiritual en la Universidad Pontificia y también lo es del Seminario Mayor de Texcoco. Jaime Rivas afirma en el texto que muchos mexicanos consideramos a los consagrados, a los sacerdotes, a los religiosos y religiosas, que deberían estar en la vanguardia, en el camino hacia la revolución que acabe con la justicia y con la impunidad. Y él dice, sí, en parte es cierto, y así es, ¿no? Pero además asegura que no hay que tener en cuenta, tener en cuenta la historia de México nos ha llevado a la situación en que nos encontramos. Miren, esta es otra línea, me parece, otro hilo conductor o hilo transversal que recorre todo el libro y que recorre el mensaje de Francisco: sin historia, sin memoria, no hay futuro, ¿no? Entonces aquí es de nuevo traer la historia al presente, pues nos hace, si no tomamos y analizamos en clave evangélica esto de la historia, nos hace perder de vista que esta sociedad que ahora padecemos se ha ido fraguando a lo largo de mucho tiempo y a lo largo de muchas omisiones de nosotros. En este sentido, la propuesta del Papa para los consagrados es la no resignación, ¿no? La cual se debe expresar a partir de la espiritualidad cristiana, la no resignada. De acuerdo con el autor, la resignación en los consagrados aparece cuando rezan poco, cuando lo hacen de manera distraída, o cuando lo hacen pensando que la oración cristiana es algo superado, que buscan formas modernas de oración. Así lo plantea el propio autor. Me parece necesario descubrir con un máximo esfuerzo que la resignación, citando al Papa, proviene del abandono de la oración, del descuido de la mística cristiana. La resignación también, asegura, es muestra tangible de la mundanidad, esta mundanidad que nos invade y que se opone a la experiencia mística. Mística cristiana, que es vida en común, que es ser discípulo de Jesús, que implica ser condiscípulo o ser discípulo con el otro. Y recuperando a Evangelii Gaudium, el autor nos dice que los desafíos están para superarlos, ¿no? Hay que ser realistas, pero sin perder la alegría, sin perder la audacia y sobre todo sin perder la entrega esperanzada. Cierro el comentario a la comentación al texto de Rivas. Los mensajes que dio en México el Papa Francisco sirven de punto de partida del análisis y de la reflexión desde diversas visiones, desde diversas perspectivas teóricas y teológicas, también disciplinares, porque hay, pues sí, son un montón los teólogos, pero también hay unos que no lo son, ¿no? Que consigna el libro Mirar con ilusión el futuro de México, que aquí presentamos. Mensajes y reflexiones que tienen el objetivo expreso de comprometernos a todos a refundar nuestro país, haciendo ver que la Iglesia necesita mayor protagonismo en su acción pastoral frente a heridas visibles y rostros sufrientes como la pobreza, la desigualdad social, la corrupción endémica, la impunidad, la injusticia, el desempleo, los bajos salarios,
la globalización de la indiferencia, la ilegalidad, la inseguridad, todos estos males que aquejan a toda la sociedad y sobre todo pues a los más vulnerables. Los mensajes del Papa aquí, en los que aquí se reflexionan, pues deberían movernos a todos a pensar y actuar más a favor del bien común y menos en beneficio del bien particular. Fortalecer desde esta lógica un Estado de Derecho que no lo sea nada más de nombre o de coartada, y hacer que pues las garantías mínimas que ofrezca no solo la Constitución política, sino el Estado en este país signifiquen para todos. Combatir la cultura de los privilegios, y algo que recorre el texto, privilegios que no solo son ad extra, sino que son también ad intra en la Iglesia, ¿no? Impulsar participación ciudadana, un liderazgo que esté basado no en el poder, sino en la autoridad y sobre todo, como nos dice el Papa Francisco, en el servicio. El Papa Francisco habló más allá del ámbito eclesial, y aquí uno de los retos, como se decía también ayer en el panel de la WITCAM, es que con los mensajes del Papa Francisco en México pasó un poquito lo que pasa con las redes sociales: aleja a los cercanos y acerca a los alejados. Entonces, en este sentido, un reto importante y que creo que nos da mucha materia el libro para hacerlo, es decir, cómo los cercanos tenemos que ser pues apóstoles y que podamos llevar este mensaje. Su visita está cargada de mensajes de esperanza y de misericordia, pero que toca a nosotros poner en práctica. Muchas gracias. Yo quisiera ahora compartir con ustedes también una reflexión que va más bien en el orden de responder a la pregunta de por qué este libro, cuál fue la motivación que dio origen a este texto. Y al final haré un comentario sobre la estructura general del libro, repitiendo algunas de las cosas que ya muy bien nos comparte aquí la doctora María Luisa. La visita del Papa Francisco a nuestro país a inicios del pasado mes de febrero, con sus discursos, sus gestos y sus silencios, constituye todo un acontecimiento que, si no es analizado, bien puede compararse a uno de esos libros que alguno compra por curiosidad para luego destinarlo a empolvarse en algún estante de la casa. Por lamentable que sea, hay que caer en la cuenta que no siempre el libro más vendido es por ello mismo el más leído. Un bestseller, resultado de artificiosas estrategias mercantiles, puede ser solo eso, el mejor vendido y nada más. Otro tanto puede decirse también de los viajes papales a nuestra patria, que han estado siempre expuestos a los intereses comerciales de los medios, pero que también han podido estar expuestos al descuido social. Ciertamente que el manejo mediático puede acabar secuestrando el significado auténtico y trascendente de estas visitas. Sin embargo, más allá de los que producen notas para vender, cabría preguntarnos cuál es la actitud de los que estamos del otro lado de la pantalla, del otro lado de la radio. La euforia producida por la maquinaria del espectáculo podría hacernos suponer ingenuamente que nuestro país ha sido objeto de 7 visitas papales tan solo por el especial cariño que los pontífices guardan al pueblo mexicano, o porque este es un importante bastión del catolicismo que no hay que descuidar. Pero ¿por qué no pensar que el motivo de las visitas ha sido también la preocupación por una descomposición social que amenaza la riqueza cultural y religiosa de una gran nación como la nuestra? El Papa no es una estrella de cine, y sus visitas no pretenden ser un espectáculo de entretenimiento, pero parece inevitable que las transmisiones de radio y televisión alteren el registro de lo que el Papa hace y dice con esa propaganda publicitaria que hace de la comunicación un negocio redondo. Se genera así la impresión de que el 7º viaje de un pontífice a territorio nacional solo fue noticia hace 8 meses,
mientras los medios le dieron cobertura. Pero entonces, ¿qué queda para nosotros, fuera de vagos recuerdos, personales impresiones o emociones que se suscitan al revisar las fotos y los selfies grabados en el celular? Los que estamos del otro lado de la producción de la nota, tenemos que caer en la cuenta de que muchas veces asumimos el rol de quien solo puede ver, oír o leer, como si no tuviéramos boca para opinar y neuronas para discernir. Muchas veces las conversaciones entre nosotros se reducen a ser un eco que repite lo que los medios anuncian. Durante más de un mes, por ejemplo, la muerte de Juan Gabriel figuró entre las notas más relevantes de radio y televisión. En consecuencia, la mayoría de nosotros no tuvo otro tema de conversación que el dictado por estos medios. Sucede entonces que durante otro tiempo todo mundo habla de Ayotzinapa y luego ahora queda prohibido hablar de otra cosa que no sea del debate entre Clinton y Trump. De este modo arriesgamos nuestro protagonismo social al convertirnos en meros espectadores. Los acontecimientos suelen perder así su espesor histórico y se vuelven banales temas de conversación. A este respecto, me parece oportuno recordar un comentario del arzobispo de Filadelfia, Monseñor Charles Chaput, que dice: en una sociedad de la información, las personas que conforman nuestra información controlan la conversación pública. Los medios y las técnicas que emplean son una clase de imperialismo suave, de forma que, como quiera que sea, la mayoría de nosotros define las noticias por lo que recibe más atención de un puñado de medios considerados importantes. Fin de la cita. Si la presencia de Francisco en territorio nacional tiene solo relevancia en la medida que los medios se la quieren conceder, entonces lo que dijo e hizo durante su visita puede ser como uno de esos libros que uno compra por curiosidad para luego destinarlos a empolvarse en algún estante de la casa. Un imperialismo suave no solo es culpa de las empresas de telecomunicación, sino también de quienes adoptamos una actitud sumisa y meramente pasiva. Hoy las redes sociales ofrecen la oportunidad histórica de revolucionar el flujo masivo de la información de los hechos y su lectura. Pero las redes solas no son suficientes, necesitan contenido social, no chismes ni comentarios viscerales arropados por un derecho de libre expresión que se desentiende de la obligación de pensar. No podemos olvidar que todo acontecimiento humano posee un significado que sin embargo permanece cerrado hasta que no se le interpreta. Del mismo modo que el contenido inteligible de un libro no es entendido, sino cuando es obviamente leído. De nosotros, los fieles católicos, y de todos los que con buena voluntad buscan el progreso de esta nación, depende que la visita de Francisco no haya sido solo objeto de transmisiones mediáticas, que después de haber generado un rating competitivo, van luego a parar a las hemerotecas o a los archivos fílmicos. Cuanto Francisco dijo e hizo, sus gestos y sus silencios, conforman un texto que reclama lectores inteligentes, y no simplemente lectores funcionales. Es de sobra sabido que México tiene uno de los niveles más bajos de lectura. Por ello, los analfabetas no son solo los que no saben leer, sino los que, conociendo las letras, tan solo son capaces de una lectura, como se dice, logográfica, que se caracteriza por el reconocimiento visual de algunos rasgos gráficos que reproducen el significado verbal de las palabras escritas. Los creyentes y todos los interesados en la democratización del bien no podemos conformarnos con una lectura funcional de la visita papal o con una lectura meramente comercial. Está en juego nuestro rol de interlocutores inteligentes. Vale entonces la pena citar aquí una vez más al arzobispo de Filadelfia, según el cual durante los últimos 50 años nuestra cultura se ha deslizado desde la palabra impresa hacia las comunicaciones visuales,
que se inclinan mucho más hacia la sensación y el consumo pasivo. Eso, dice el arzobispo, tiene consecuencias porque cuando muere una cultura impresa, las ideas, instituciones e incluso los hábitos de comportamiento público construidos sobre dicha cultura comienzan a debilitarse. Los medios visuales y electrónicos, los medios dominantes de hoy, necesitan una cierta clase de contenidos. Prosperan con la brevedad, la velocidad, el cambio, la urgencia, la variedad y los sentimientos. Pero pensar requiere lo contrario. Pensar lleva tiempo, necesita silencio y los métodos y los metódicos hábitos de la lógica. Hasta ahí la cita del arzobispo de Filadelfia. En una nación latinoamericana como la nuestra, la desigualdad de oportunidades y los contrastes sociales generados por una estructura de corrupción constituyen la primera y más sistemática forma de violencia a la que luego se agregan otras como la del llamado crimen organizado. En estas circunstancias es evidente que la sociedad mexicana adolece de un bien efectivamente común. Esta indeseable y lastimosa realidad es la ciudad y la patria sobrepoblada de impunidad, contaminada de deshonestidad, deforestada de equidad, por la que a diario transitamos nosotros y en la que realizamos nuestros quehaceres ordinarios casi con una ciega indiferencia, como si nada pasara, o como si ingenuamente pensáramos que algún día incierto, alguien sin nombre ni rostro compondrá las cosas por arte de magia. Es esta ceguera la actitud resignada y fatalista de quien es incapaz de mirar la posibilidad de una sociedad mexicana diferente. Hay otros, en cambio, que solo saben leer el presente con la mirada pesimista de quien hace recuento de los daños y se lamenta de los males. Son los quejosos inconformes que saben indignarse, pero no hacen nada para dignificarse. Otros más leen el momento presente con la mirada justiciera que busca solo a los culpables, y hay también quienes, sin estar ciegos, cierran los ojos para entregarse a ese sueño infantil donde hadas, mesías y valientes caudillos vienen a regalarnos lo que nosotros no sabemos conseguir con esfuerzo e inteligencia. ¿Cuánta falta hace entonces saber mirar con ilusión para ser así capaces de integrar a un México tan partido por partidos, amantes del poder y ajenos a la impotencia de los pobres y vulnerables? ¿Cuánta falta hace una mirada con ilusión, capaz de un diálogo generado por las neuronas y no por las vísceras? Diálogo que no arrebata la palabra ajena ni agrede, sino que sabe alternar el silencio de la escucha con la propuesta inteligente. ¿Cuánta falta hace una mirada con ilusión que sepa ver cómo generar los proyectos y las acciones que involucren a todos en el bien que a todos interesa? Integrar, dialogar y generar son tres coordenadas para trazar la construcción de una sociedad igualitaria, como lo recordó el Papa Francisco a la Unión Europea cuando recibió el premio Carlomagno el pasado mes de mayo. Pero también aquí en México los mensajes de Francisco abordaron los temas que interesan a todos los que aman y se preocupan por el futuro de esta patria. Porque México no solo sabe rezar, cantar y gritar. México también debe saber leer, debe saber pensar. Por ello es deber del catolicismo pensante enriquecer la mirada sobre nuestra realidad histórica y remontarla hacia un horizonte prometedor para todos. La construcción de una nación mexicana sin el contraste de las desigualdades sociales es una responsabilidad de la que nadie se puede excluir. A todos nos interesa México y nuestra fe en Cristo tiene mucho que aportar a esta meta común. Mirar con ilusión el futuro de México es el texto que recoge, como ya hemos escuchado, el análisis de la visita papal, un análisis hecho por profesores de la Universidad Pontificia, pero también por otros investigadores que piensan y actúan su fe desde otras instituciones y trincheras.
La obra se divide, también como ya hemos escuchado, en 3 partes, la primera de las cuales nos ofrece claves de lectura, la segunda profundiza en los mensajes y gestos de la visita, y la tercera parte está dedicada a valorar lo que se ha dicho y hecho después de la visita papal, así como a pensar lo que queda aún por hacer. Y es precisamente en este rubro donde este libro pide seguir escribiéndose y publicándose, ya no mediante las transmisiones de las grandes empresas de comunicación, sino de boca en boca, en círculos de lectura y por la mediación democrática de las redes sociales, de las que cada uno puede hacer uso. En este sentido, este texto no es un libro, sino una lente que pretende ayudarnos a releer los mensajes y los gestos del Papa Francisco, pero sobre todo quiere ser una lente que nos ayude a todos a mirar con ilusión el futuro de México. Muchas gracias.